Hola, bueno, quería enviarles un video, quería hacerles un video sobre cómo podemos buscar términos y asegurarnos de que el sentido de ese término corresponda con el sentido que yo le quiero dar a mi término en mi traducción. Entonces, teníamos en este texto una palabra que aparecía mucho, que era un adjetivo, critical, en inglés, ¿sí? Y les doy un consejito. Cuando ven que hay una palabra en inglés como critical y que tiene su traducción transparente, se dice, muy fácil, muy simple, muy casi la misma palabra en español, como crítico, ¿sí? De critical a crítico, les recomiendo que lo piensen 2 veces antes de traducir por la misma palabra. Muchas veces es la que corresponde, pero otras veces están cayendo en lo que a veces se llama false friend o falsos cognados, falsos amigos. Esas palabras que son transparentes, pero que en realidad en el contexto no significan lo mismo. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, lo que puedo hacer primero es tener las antenas paradas, ¿sí? Dudar ante todo. Y otra forma es hacer una búsqueda del término primero en mi source language y después en mi target language del término que yo estoy pensando en usar como su traducción. Entonces, digamos que tenemos critical y en este caso era critical paths o critical, creo que era mission critical, o there were also critical roles, creo que era otra de las palabras, otra de las collocations, ¿sí? de la palabra que le sigue, ese contexto que les explicaba en la clase anterior. Entonces, como contexto tenía critical roles o critical mission o critical career paths, ¿sí? Entonces, busquemos, lo primero que tenemos que pensar es that critical role? Okay, that critical is an adjective. So we need to pay attention to, when we go to the dictionary, to the adjective part of the definitions. So basically, a word can be different. This is adjetivo, adjective, these are categories of words. So there are different categories of words. We have noun, we have adjective, we had adverb, we had a verb, we have preposition, yeah? So all of those are categories of words. And in this case, critical jobs, critical paths, or critical roles, that critical, the category of it, the function is fulfilling in that sentence is that of an adjective. So we'll pay attention to the adjectives, not the rest. ¿Sí? Porque a veces un término en un diccionario puede tener diferentes categorías. It can say noun and it can also say verb. So I need to pay attention to what's the category of the term that shows up in my code text, in my text. What's the category of that word in my text? And if I understand that that's an adjective, I only pay attention to the adjective. That's the case here. So remember the code text. We had critical jobs or critical roles. So the first one says, judging severely and finding fault. A writer who is very critical of the government's foreign policy. It's always a good idea when I have a definition to pay attention to the examples that it gives me, because these examples give me the code text, gives me more information about this definition, so how it's used. So in this case, a writer who is very critical of the government's foreign policy. The definition is not only telling me
a code text of the word critical, but it's also telling me that it's followed by of in this case. So I'm critical of something in English. So that's an interesting thing to know. But in this case, this sense of the word, that's the name that is given to these numbers, to the different senses of a word. That sense of the word doesn't apply to my code text, doesn't apply to critical roles in the text that we were translating. So I keep going. Relating, so I have two. So number one is no good. Number two, relating to or characterized by criticism, reflecting careful analysis and judgment, a critical appreciation of the filmmaker's work. So again, not related to what the meaning of critical paths or critical roles is in my text. So I can easily not only say A is not related to the code text that I have in my translation text, in my source text, but also B and C. Why? Because they're within number 2. So that means that I don't even have to read B or C, because it will have the same sense. It will have the same sense as the one that we read in A, because it's within one sense. And that sense we ruled out. Let's see the next one. 3. Forming or having the nature of a turning point, crucial or decisive, a critical point in the campaign. And then we have C synonyms at decisive. And that rings a bell. If I say critical roles, this is what it means. Crucial, decisive. So that's the sense of critical in my code text. That's the sense of critical in the text that I'm translating. And I can keep reading just to, rule out all of the rest. But one important thing is that when you have another sense or another subsense within the same big sense, and it says medicine, for example, here, that means that it's related to a field, and that field is medicine. Is your text in medicine? No. So I don't need to even read it. I can if I want. I don't need to even read it. And there's also, if you look at sense number 5, mathematics. That's another one that I don't need to even consider. My text is not on mathematics, it's not on chemistry and physics, it's not on physics. So those senses are ruled out just by looking at the very first word of that sense, because the field doesn't apply. So looking at fields in a definition can actually help me find the right sense. If I'm translating something about math and I need to find the definition of math, of critical in math, then I don't need to read all of these senses. I just need to concentrate on mathematics. Yeah? So that's the extra information that a dictionary can give me. So we said that according to my code text, according to the text I'm translating, my source text, the sense that is the one that corresponds to that word is this one, forming or having the nature of a turning point, crucial or decisive. So crucial or decisive. And then if I keep reading, I can say that extremely important or essential, a critical element of the plan, a second income that is critical to the family, to the family's well-being. So again, I can see the number, either number 3A or number 4, correspond to my code text. Okay, so let's have that idea. Crucial, decisive, fundamental, extremely important. So I said that I could translate critical into critical. So critical, I can go to any dictionary, cualquier diccionario monolingüe en español, el que más
podemos usar como traductores, y el que más recomiendo es el de la Real Academia. Y vamos a ver, entonces, ¿qué dice la Real Academia? Bueno, la Real Academia Española dice que crítico o crítica, ¿sí? Después hay una pequeña línea sobre la etimología de la palabra. ¿Sí? Yo lo puedo leer si me interesa. Viene del latín, criticus, y o sea, el del latín viene del griego, críticos, la forma femenina, F es siempre femenino, la forma femenina del latín crítica, y del griego critiqué. Ok, so habíamos dicho que critical era un adjetivo. Entonces yo le voy a prestar atención a los que dicen adjetivo. ¿Sí? Estos son los únicos que dicen adjetivo. ¿Por qué? El resto dice M y F. M y F. F, F, F. Eso significa sustantivo masculino y femenino. Sustantivo masculino y femenino. Desus significa desuso, en desuso, no se usa mucho, no se usa más. F femenino, ¿qué quiere decir? Que en lugar de ser solo, en lugar de este sentido, que en realidad en español se le dice acepción, esta acepción, la acepción 9, en lugar de ser crítico o crítica, es solo crítica. Entonces, crítica significa bla bla bla, como sustantivo femenino, solo. Lo mismo con la acepción 10, la acepción F, la acepción 11, la acepción 12, la acepción 13. Todas esas son definiciones que le corresponden a la palabra sustantivo, a la palabra sustantiva, o sea, crítica sustantiva en femenino, crítica, la crítica. Pero a nosotros eso no nos importa, porque la palabra que queríamos usar era roles o puestos críticos, ¿sí? Y esa palabra es un adjetivo. ¿Cómo son esos roles críticos? ¿Cómo son esos puestos críticos? Entonces, ese es un adjetivo en español, igual que critical en inglés. Por ahí vamos bien. Entonces, le vamos a prestar atención a las acepciones que tienen como su definición a un adjetivo. Le vamos a prestar atención al número 6, que dice phys. No. ¿Por qué? Porque phys es física. De la misma forma que en el inglés teníamos physics, mathematics, chemistry. Well, acá también tenemos el campo, ¿sí? La ciencia. Y la ciencia es física. Nuestro texto no es de física, así que yo no le voy a prestar atención. Me voy entonces a concentrar en los primeros 5. La 1 dice perteneciente o relativo a la crítica. Opinión crítica. Para crítica tenemos que ir a la palabra, a la acepción de femenino en crítica, ¿sí? Entonces cualquiera de estas le corresponde a la definición de crítica. 2. Perteneciente o relativo a la crisis. Ok, crisis. Algo crítico, relativo a una crisis. Por ahora, ninguno de esos me da la idea o la misma acepción, the same sense, as crucial, extremely important, decisive. ¿Se acuerdan? Esas eran las acepciones que teníamos, the senses that we had for critical in English. En español por ahora no tengo ninguna. Sigo. Adjetivo, muy difícil o de mucha gravedad. Ejemplo, situación crítica de la economía, estado crítico del herido. Tampoco, no estamos hablando de nada de mucha gravedad. 4. Dicho de un momento o una ocasión, idóneo o más oportuno para algo. Oportuno. Es lo mismo que fundamental, essential, decisive. No. Sigamos.
inclinado a enjuiciar hechos y conductas generalmente de forma desfavorable. Tampoco, nada que ver. O sea, que las 5 acepciones de crítico o crítica como adjetivo no se corresponden con fundamental, essential, decisive, que eran las que teníamos, ¿sí? Crucial, decisive, extremely important, essential. Ninguna de las que teníamos en español de adjetivo, ¿sí? Ninguna se correspondieron con eso. Entonces, desde las acepciones, ya desde una búsqueda buena, terminológica, solamente de definiciones, ya me está diciendo que crítico, como traducción de critical, en mi contexto, en el texto que me toca traducir, no es la mejor opción. ¿Qué puedo hacer? Bueno, volver a las definiciones del inglés y cualquiera de estas traducciones, esencial, importante, crucial, decisivo, esas tranquilamente pueden ser mis traducciones. Entonces, ya desde la definición en inglés yo ya puedo pensar en diferentes traducciones. Y así no caigo en un falso amigo, que era transparente y que me parecía que podía funcionar. Bueno, en este caso no funcionó. En otro contexto, quizá critical podría funcionar como crítico, pero en el contexto que teníamos, en el texto que teníamos, en realidad no. ¿Ok? Bueno, espero que les haya parecido interesante, espero que lo apliquen a otros posibles falsos amigos y que de ahora en más tengan las antenas paradas para ese tipo de búsquedas y bueno, y probarlo, a ver cómo sale. Gracias y bueno, nos vemos pronto.